Muy buenas noches. Santa Marta es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos 10 años en Colombia. Fundamentalmente por haber recibido buena parte del desplazamiento del Magdalena y de otros departamentos de la costa que fueron seriamente afectados durante el conflicto. Mauricio Gómez estuvo durante varios días en Santa Marta para realizar una radiografía periodística sobre qué es lo que está pasando hoy con Santa Marta. ¿Qué encontró, Mauricio? Bueno, pues es una ciudad que, como usted dijo, ha crecido mucho. Nosotros fuimos hace 8 años a Santa Marta. Los problemas desde entonces se han multiplicado por su crecimiento, pero además porque sigue con los mismos problemas de hace muchos años. El problema del agua, y que no se ha arreglado todavía. Hay un problema ambiental muy grave de contaminación de sus ríos y de las playas. Y más recientemente, el problema de la llegada de los venezolanos. Entonces, tiene Santa Marta muy serios problemas hoy día. Hoy y mañana en este espacio, Santa Marta. Bienvenidos a la información sobre esa ciudad con Mauricio Gómez. Si no fuera por las olas, Santa Marta moriría. Si no fuera por las olas, Santa Marta, la capital del departamento de Magdalena, guarda en su memoria los recuerdos más viejos de nuestra historia. El conquistador español Rodrigo de Bastidas recorrió a partir del año 1501 nuestra costa caribe del Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá. Oficialmente fundó a Santa Marta en 1525 en esta bahía de agua transparente y de pequeñas olas, cerca de la desembocadura del río Manzanares, lugar que habitaban los indios matunas. Los indígenas de esta zona desarrollaron procesos urbanos admirables, como lo confirman las ruinas arqueológicas de Pueblito, hoy en el Parque Tayrona, y la sorprendente ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, que fue descubierta por saqueadores de tumbas hace tan solo 41 años y que todavía guarda sus misterios. Por Santa Marta pasaron los conquistadores Gonzalo Jiménez de Quesada, que fundaría luego a Santa Fe de Bogotá, y Pedro de Heredia, que fundaría a Cartagena. Esas dos ciudades superaron después en importancia a Santa Marta, que decayó por los asaltos de piratas holandeses, franceses e ingleses. De las primeras construcciones de la ciudad no quedó nada, pues Santa Marta fue incendiada más de 20 veces durante 150 años. De los fuertes solo se encuentran hoy las ruinas del de San Fernando, parcialmente destruidas por el ejército en el 2013, y el de la Isla del Morro, que no se ha restaurado aún. La Catedral de Santa Marta se empezó a construir en 1765 y fue la primera basílica construida en América del Sur. Muy pocas huellas quedan de la época colonial, como la Casa de la Aduana, donde se alojó Simón Bolívar en 1830 por 6 días, antes de morir en la Quinta de San Pedro Alejandrino 10 días después. A finales del siglo XIX, la demanda por el banano creció en Estados Unidos y la compañía estadounidense United Fruit Company se instaló en la llamada zona bananera cerca de Fundación. Su poder fue tal que en 1928, cuando estalló una huelga de 25,000 obreros bananeros y luego de fallidas conversaciones con la compañía, el gobierno envió las tropas para reprimir el movimiento, con un saldo sangriento de obreros y sus familiares muertos, sin que se haya podido establecer su cifra. Sin embargo, una comunicación del embajador estadounidense Jefferson Caffery al secretario de Estado en Washington sostiene que el representante en Bogotá de la United Fruit Company le informó que el número de huelguistas muertos por el ejército colombiano supera los 1,000. Es el episodio conocido como la masacre de las bananeras. En 1930 tuvieron especial pompa en Santa Marta las celebraciones del centenario de la muerte del Libertador, con impresionantes desfiles en donde la tropa portó uniformes hechos en Alemania para la ocasión.
En la Quinta de San Pedro Alejandrino pronunciaron discursos, entre otros, el presidente Olaya Herrera y el poeta Guillermo Valencia. 10 años después, cuando los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mundial, las plantaciones de banano se redujeron sustancialmente, pues todos los buques, aún de carga, fueron requeridos para el conflicto. Después de la guerra, el banano continuó siendo un producto clave para Santa Marta y el departamento del Magdalena. El banano tiene la ventaja de recolectarse todo el año y poder ser transportado en barco durante los 21 días de su ciclo de madurez. Al llegar al puerto, los racimos son embarcados con ayuda de modernos sistemas de ascensores y técnicamente arrumados en cámaras frías, de las cuales están dotados los buques de transporte. El banano sigue siendo el mayor empleador y el sector que más pesa en el Producto Interno Bruto del departamento de Magdalena. En el puerto de Santa Marta, el banano sigue siendo el primer producto de exportación. El año pasado se exportaron 25 millones de cajas de banano, con un incremento del 11.6% con relación al año anterior. Desde la mitad del siglo pasado, por sus bellas playas, Santa Marta ha atraído a millones de turistas. Sin embargo, la ciudad más antigua del país tiene desde hace décadas un grave problema de suministro de agua potable que sigue agravándose a pesar de estar al pie de numerosos ríos provenientes de la Sierra Nevada. Desde que tengo uso de razón es la problemática del agua aquí en Santa Marta, donde desde niño hay que traer con balde el preciado líquido a nuestras casas. Cuando yo llegué aquí, nos vayamos en la regadera. Ahora tiene uno que cargar el balde, el burrito, para tener agua potable. Esto no siempre fue así. Los amarios exhiben con orgullo el acueducto, cercano a la Sierra Nevada, que es considerado el mejor del país. Suministra agua químicamente pura, en abundancia y a gran presión. En ese entonces Santa Marta contaba con 60.000 habitantes. Hoy está cercana a los 600.000 y la planta de tratamiento de 1936 sigue siendo la misma con algunas ampliaciones. Esta planta se surtió primero con el agua del río Manzanares y desde el 2008 también con el agua del río Piedras. Y desde entonces, a pesar de ser una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años, las fuentes de agua siguen siendo las mismas desde hace 9 años. En el 2009 registramos la dura situación que vivían varios barrios de Santa Marta que para subsistir tenían que comprar el agua en bidones que repartían los zorreros. Hoy esa situación no ha cambiado y quienes carecen del servicio de agua o solo les llega de vez en cuando, tienen que acudir a los centros de acopio para llenar los bidones que serán repartidos y vendidos a los más necesitados. Para quienes están conectados a las redes, el agua no tiene la presión suficiente para tomar una ducha. Para lograrlo hay que tener una alberca como depósito y una motobomba que lleve el agua al tanque que está en los techos. Sin alberca y motobomba hay que bañarse con totuma. ¿Y cómo es la situación en las cocinas? Ahí está abierto. Ahí está abierto. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para poder sobrevivir? Coger el tanque de allá, echar el agua y de aquí, si necesito lavar un chisme, necesito lavar algo, acá. ¿Y cuánto paga? No pagamos, porque aquí no hay servicio de agua, no se paga el agua. La única forma de protestar. Aquí, aunque no llegue el agua, sí llegan las facturas. A don Eligio le llega una factura mensual por 36.488 pesos, pero como no se paga el servicio que no llega, la deuda va ya en 734.876 pesos. El agua de Santa Marta proviene de la planta de Mamatoco, alimentada por los ríos Manzanares y Piedras, y la zona turística del Rodadero recibe el agua de la planta del Roble, alimentada por el río Gaira. El operador del acueducto de Santa Marta hasta hace una semana era Metroagua, una filial del grupo español INASA.
Para la zona de Santa Marta, El Rodadero y sus alrededores se requieren hoy 2.500 litros de agua por segundo y solo le llegan a las 2 plantas de tratamiento 1.500 litros. Ningún barrio en Santa Marta ha sido planeado y hoy las invasiones continúan su expansión sin límite en las partes más altas de los cerros. Las invasiones son patrocinadas por políticos que ofrecen a cambio del voto tuberías, transformadores y a veces pavimento. Santa Marta pasó de tener 450.000 habitantes en el censo del 2005 a unos 550.000 hoy día. Desde hace 17 años la compañía española Metroagua tenía un contrato para administrar el agua en Santa Marta, pero la insatisfacción de los usuarios con la prestación del servicio condujo a su expulsión. En Santa Marta, hermano, con 500 años, aproximadamente 500 años, y todavía con esta problemática del agua. El agua, tengo que decirte que he sufrido las consecuencias de no tener agua potable. He tenido que tomar agua sucia, agua de la pluma. De Metroagua, la alcaldía era socia en un 28% y los alcaldes han sido presidentes de la junta directiva hasta el anterior alcalde. El contrato de arrendamiento a Metroagua no permitía inversiones sin autorización de la alcaldía y es ella la que debe emprender el titánico trabajo de cambiar las tuberías que tienen en algunos sitios más de 100 años y lugares como El Rodadero continúan con las mismas tuberías desde hace 70 años. Metroagua tenía registrados 98.000 usuarios en Santa Marta. De esos, el 30% paga medianamente puntual y el 70% no paga. Hay 25.000 piratas pegados al tubo sin pagar un solo peso y se siguen autorizando construcciones en zonas donde no hay ni acueducto ni alcantarillado. Los habitantes que carecen del servicio han creado una intrincada red de mangueras que conduce el agua hacia las partes más altas de las colinas de Santa Marta. Los centros principales de acopio no dan abasto y con bombas de todos los tamaños se lleva el agua a las partes más remotas. Se estima que estas mangueras consumen el 57% de la poca agua que tiene Santa Marta. Todo este bombeo legal e ilegal debilita la presión y en parte por ello no se puede suministrar agua sino por horas y por sectores, siendo el sector privilegiado el del turismo al que menos le quitan el agua. Aquí estamos, los amarios que decidimos caminar hoy para levantar nuestra voz a tanta humillación. Luego de 17 años de servicio, la alcaldía pidió la salida de Metroagua y fue respaldada por la recolección de 230.000 firmas en los últimos 3 meses. Los amarios salieron a las calles para manifestar su descontento con el deficiente servicio del agua y su movimiento triunfó. Metroagua devolvió la infraestructura el 18 de abril y será la firma Proactiva, también de españoles y que maneja actualmente los acueductos de Tunja, Cúcuta y Montería, la que comienza a administrar el de Santa Marta. Proactiva tendrá que seguir operando con un déficit de agua que por no tener nuevas fuentes solo tenderá a agravarse. Usted fue el primer alcalde elegido popularmente en Santa Marta y suscribió el contrato con Metroagua. Ese Metroagua no es el mismo de hoy, ¿no? Totalmente distinta, porque esa era una sociedad de economía mixta, en donde el municipio tenía el 51% y los particulares el 49%. Y era una unidad administrativa que tenía pocos empleados. Nada tenía que ver con los españoles ni con INASA. El propietario de todo era el municipio, que le entregó las redes, las plantas de tratamiento, los pozos a esa unidad administrativa y tenía como obligación esa unidad administrativa o sociedad de economía mixta de pagarle al distrito o al municipio el 33% del recaudo bruto mensual, más 180 millones de pesos anual. ¿Y eso desapareció? Eso desapareció, se diluyó o lo desaparecieron o lo revelaron de esa obligación a la actual Metroagua, o sea, a los españoles, a INASA. ¿Quién? Eso es lo que hay que averiguar. Averiguamos si los alcaldes que cambiaron el contrato inicial para favorecer a Metroagua fueron Luis Cuello, Jaime Solano, Hugo Géneco, varias veces alcalde y condenado por corrupción, José Francisco Zúñiga, condenado por parapolítica, y Juan Pablo Díaz Granados, hoy viceministro de Agricultura.
En Colombia no pasará nada. En cambio, hace 4 días fueron detenidos en España por corrupción 12 funcionarios de la compañía Canal Isabel II, cuya filial en Colombia es INASA, accionista mayoritario de los acueductos de Barranquilla y Santa Marta. Se les acusa de corrupción y de llevarse sus ganancias sin hacer inversiones para el mejoramiento de redes y la calidad del servicio, con la complicidad de los alcaldes de turno. En este escándalo están involucrados Edmundo Rodríguez, cabeza de la operación de INASA en Colombia y quien fuera presidente de la empresa barranquillera AAA, y Diego García Arias, colombiano y alto ejecutivo del grupo INASA en Colombia. El problema de Santa Marta desde siempre ha sido el problema del agua. ¿Cómo se va a arreglar ese problema? El operador se va, asumimos la operación de manera transitoria. Entre tanto, con el Gobierno Nacional terminamos de ejecutar una ruta, la ruta de largo plazo, que prevé unas inversiones de 2.8 billones de pesos, 1.5 del Gobierno Nacional, 1.3 de la ciudad y los ciudadanos, donde vamos a traer agua del Magdalena como solución definitiva para los próximos 50 años. Esa es la solución definitiva para los próximos 50 años, la construcción de una nueva PETAR a la altura de Toribio y Córdoba con 2 fuentes nuevas y la renovación de redes de agua potable y agua servida. Realmente es un proyecto, el proyecto más importante para la ciudad, porque vamos a resolver de manera definitiva y estructural el problema de aguas en la ciudad de Santa Marta y de agua servida. Esta solución proviene de un estudio de la Universidad de los Andes que propone traer el agua del río Magdalena hasta Santa Marta. Costo del proyecto 2.8 billones de pesos que hoy no se sabe de dónde saldrían. Si el proyecto se iniciara mañana, se terminaría en 8 años. Al problema de la falta de agua se le suma el del pésimo servicio de energía eléctrica suministrado por Electricaribe y que lleva la energía a 10 millones de personas en 7 departamentos de la costa atlántica. Electricaribe es un distribuidor de energía también de españoles y que ha tenido un monopolio que castiga a sus usuarios con su ineficiencia. Las redes son obsoletas y no han tenido mantenimiento. En Santa Marta puede haber 7 u 8 cortes al día y la subida y bajada del voltaje sigue fundiendo los aparatos eléctricos. Se nos quema un televisor, nadie responde. Se nos queman los electrodomésticos, nadie responde. La luz se va cada rato. Y uno llama y marca. Y si le contestan de Barranquilla. La luz eléctrica en la costa no es un lujo, es una necesidad. Las personas no podemos vivir sin abanico dependiendo de estas olas de calor tan tremendas que hay. En la costa caribe, la piratería de la energía es práctica corriente y el 85% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en barrios de invasión no paga el servicio. Electricaribe recibió un muerto y no le hizo una sola inversión en 13 años. La piratería y el no pago la llevaron a la quiebra. En marzo, el gobierno ordenó su liquidación, lo que ha llevado a la empresa española Gas Natural Fenosa, que tiene el 85% de la empresa, a demandar a Colombia ante el Banco Mundial por 1.000 millones de euros por perjuicios causados por esa liquidación. Hace 5 años, la alcaldía de Santa Marta tenía el dinero en caja para atender a quienes no estaban en el régimen subsidiado de salud, o sea, los pobres y los desplazados. Sin embargo, no giró ese dinero y fue demandada. La alcaldía firmó un plan de desempeño con el Ministerio de Hacienda que no cumplió y con cada auditoría las cifras cambiaban. Por ello, desde hace 3 años el gobierno suspendió los recursos de salud para Santa Marta. Las retenciones superan hoy los 16.000 millones de pesos. Las deudas que tiene Santa Marta en salud son con la CPS para la atención de los pobres y desplazados y por el no pago del no POS a clínicas y hospitales. Por ello, la alcaldía tiene múltiples demandas. En estos momentos sí se puede decir que existe el deterioro en los centros de salud, en el sistema de salud del Distrito de Santa Marta, porque en la administración del alcalde anterior, en junta directiva se aprobó que se derrumbaran 5 centros de salud en los cuales se prestaban los servicios 24 horas, los servicios de urgencia y consulta externa. ¿Y por qué los derrumbaron? Supuestamente el alcalde manifestó que él quería hacer la reestructuración y la remodernización hospitalaria. ¿Tumbaron los 5 centros de salud al mismo tiempo? Sí, ese también fue un error garrafal. De una sola vez, de un solo tajo, tumbaron los 5 centros de salud. ¿Pero qué ocurrió?
O sea, inicialmente hubo una inversión de 6.300 millones de pesos más o menos. Para reconstruir. Para reconstruir los 5 centros de salud, pero el dinero no alcanzó. Solamente se logró entregar un centro de salud. Ese centro es el del barrio Bastidas, que ya está funcionando eficientemente. Los otros 4 operan en casas adaptadas a centros de salud. Las EPS, Comeva, Café Salud y Caprecom, que son del régimen contributivo, tienen deudas muy altas con clínicas y hospitales y sus pacientes son rechazados por esa falta de pago. El Hospital Departamental Fernando Troconis en Santa Marta es el único público de tercero y cuarto nivel en el departamento del Magdalena. Las urgencias están cerradas desde hace 6 años. El distrito de Santa Marta le debe a este hospital más de 8.000 millones de pesos y no se los paga. El exgobernador Trino Luna, condenado después por parapolítica, saneó las finanzas del hospital en el segundo gobierno de Uribe, pero se lo volvieron a robar porque los hospitales son la caja menor de los políticos de Magdalena. El exgobernador Luis Miguel Cotes, sobrino de la actual gobernadora, dijo al menos 5 veces que iba a reabrir las urgencias y nada. El parque automotor necesita una nueva modernización. Vemos busetas que suben ya al rodadero, al Ciruma, parecen una venta yuso, puro humo. Hace poco se acaba de registrar un alza en el transporte de 1.400 a 1.600 pesos. Y sin embargo, los transportadores, ellos se comprometen a hacer mejoras en su prestación del servicio y no lo hacen. Tenemos rutas muy escasas. A diferencia de Cartagena y Barranquilla, Santa Marta no tiene todavía un sistema masivo de transporte. Ese sistema para las ciudades intermedias contempla vehículos más pequeños que los de Transmilenio en Bogotá o el mío en Cali. Al sistema estratégico de transporte público de Santa Marta se le invertirán 7.100 millones de pesos. En este proyecto, cuyo diseño y financiación fueron aprobados en el 2008, el gobierno nacional pone el 70% y el 30% lo ponen el distrito de Santa Marta y los particulares que operarán el servicio. El Consejo de Santa Marta no tuvo claro las fuentes de financiación y el proyecto se estancó por un año. Al anterior alcalde, Carlos Caicedo, no le gustaron los diseños, pero no presentó sus observaciones y finalmente aprobó hace 2 años lo que no le gustaba, con algunos cambios. El proyecto de transporte masivo implica la mejoría de las vías, puentes y andenes que usará el sistema. Pero previamente hay que intervenir, como se ha venido haciendo, las redes de acueducto, gas y teléfono, y por ello el proyecto tiene hoy un avance físico de tan solo el 9%, a pesar de haber sido aprobado hace ya 9 años. Al igual que en el resto del país, las motos se siguen multiplicando. Se cree que hay unas 11.000 motos en la ciudad, la mayoría de ellas dedicada al mototaxismo, que sigue aumentando sin ningún control. Los 20 de cada mes es día sin moto y 2 días a la semana tienen pico y placa. Luego del estruendoso fracaso de los últimos Juegos Nacionales de Ibagué, en donde se robaron el dinero bajo la lupa de Coldeportes y no se terminó ni un solo escenario deportivo, sorprende ver que a la costa caribe se le han otorgado de nuevo bajo la lupa de Coldeportes estos Juegos Deportivos. Juegos Bolivarianos 2017 a Santa Marta, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 a Barranquilla y los próximos Juegos Nacionales 2019 al departamento de Bolívar. Santa Marta, sin tener ni un solo escenario deportivo, logró en el 2014 la sede de los Juegos Bolivarianos, que tendrán lugar en noviembre de este año. A simple vista, las infraestructuras están crudas.
Bueno, aparentemente, pero también hay que decir, son 2 escenarios que se están levantando en un sistema constructivo modular, es mientras se está trabajando en terreno, en las canchas, en las cubiertas, en el hierro, se trabaja en plantas, al mismo tiempo en 3 plantas donde se está trabajando en todos los escenarios. El diseño precisamente facilita ese modo de construcción. Nosotros dentro de los cronogramas estamos dentro del tiempo y garantizo a Colombia, a Santa Marta obviamente y a todos los países que hacen parte de Lodevo que el 17 de noviembre vamos a tener todos los escenarios listos para los Juegos Bolivarianos. La piscina pública de Santa Marta tenía más de 60 años y fue construida para los Juegos Nacionales de 1950. Se trató de renovar hace 8 años, pero los trabajos se suspendieron pues se robaron el dinero. Hoy esa vieja estructura ha sido demolida y se estima que de estas excavaciones saldrán a mediados de septiembre las nuevas piscinas de nado y clavados. Al tradicional estadio de fútbol Eduardo Santos no se le invirtió ni un peso desde su inauguración en 1951. Cuando fue construido no existía la sismorresistencia y hoy el estado general de los techos, muros y tribunas es deplorable. Su demolición ha enfrentado a la gobernación partidaria de mantenerlo y a la alcaldía partidaria de demolerlo. Será finalmente demolido pues la ley del deporte le da libre disposición a los municipios sobre los escenarios deportivos. Un nuevo estadio de fútbol se está construyendo para los Juegos Bolivarianos. Tendrá un costo de 40.000 millones de pesos y una capacidad que fue reducida de 40 a 15.000 personas. Será construido de manera similar a los estadios de softball y béisbol ensamblando materiales prefabricados. También se harán el primer estadio de deportes de raqueta en el país y 13 escenarios deportivos nuevos. Por no tener los escenarios, no todas las competencias serán en Santa Marta. Las de ciclismo serán en Cali, los ecuestres en Bogotá y el golf en Barranquilla. El éxito de los Juegos depende de la terminación de todas las obras para su inauguración el 11 de noviembre.